Buenas para todos. En la clase del día de hoy vamos a dar una introducción a los inversores conmutados. En la diapositiva podemos observar diferentes topologías de inversores. Inicialmente, ¿cuál es la función de un inversor? Es convertir un nivel de C en una señal alterna. Entonces, por eso hablamos de un convertidor de C a C. Estas topologías que vemos en la pantalla, eh, digamos que utilizan diferentes formas para poder lograr esa señal a la salida. Unas son elevadoras, otras son reductoras. ¿En términos de quién? En términos del voltaje de entrada versus el pico del voltaje a la salida. Entonces, el inversor en fuente de voltaje, ¿sí? El inversor en fuente de voltaje, lo que hace es que nosotros podamos tener un diferente nivel de tensión, o bueno, digamos que de polaridad en estos dos puntos. En esos dos puntos, nosotros lo podemos ver como Bx, ¿sí? Entonces, si tenemos S1, ¿sí? Tenemos cuatro interruptores, S1 a S4, ustedes pueden recordar que este inversor, ¿sí? Eh, digamos como su nombre lo dice, un inversor en fuente de voltaje. O sea, nosotros en estos dos puntos, ¿sí? Vamos a tener un voltaje, ¿sí? ¿Cuál voltaje va a ser? Ese voltaje pues va a depender de qué interruptores estén activos, ¿sí? Si ustedes recuerdan, este esquema es el mismo de un puente H, el que ustedes utilizaban para cambiar el sentido de giro de un motor. Entonces, miremoslo en términos de conducción de cada uno de los interruptores. Cuando S1, ¿sí? Cuando S1 Cuando S1 y S4 están activos, yo puedo observar en Bx el mismo voltaje de la entrada. Pero cuando yo tengo que S3 y S2 están activos, el voltaje en Bx es menos más el voltaje de Bi. ¿Sí? O sea, estoy cambiando la polaridad en ese punto. Por lo tanto, en esta señal que va a entrar a ese filtro que vemos ahí, pues va a ser una señal alterna, ¿sí? Cuadrada, pero alterna, ¿sí? Entonces, ese es el funcionamiento básico de un inversor BSI. Ya después, como nosotros hemos visto en nuestras clases, pues tenemos un filtro LC que nos ayuda a quitar la componente de alta frecuencia o sacar el promedio de esta señal. ¿Sí? ¿Cómo funciona el inversor CSI? Tiene el mismo, eh, digamos que las mismas características de funcionamiento, pero como tiene una inductancia en serie con la fuente de voltaje de entrada, entonces este puente H lo que va a hacer es conmutar una señal de corriente. O sea, en este punto nosotros vamos a tener una corriente conmutada. ¿Sí? Disculpenme que a veces se borra. Entonces tenemos, pero una corriente X, ¿sí? Una corriente X. Entonces, eh, esa corriente X, a través de este condensador, ¿sí? Vamos a filtrarla y le vamos a entregar el promedio a la carga, ¿sí? Entonces, si ustedes se dan cuenta, esto es un solo interruptor,
¿sí? Muy similar a esto, pero como la topología cambia y ya no estamos conmutando eh, voltaje, sino estamos conmutando corriente, entonces es muy importante hacer el, la síntesis de interruptores para poder encontrar el interruptor que corresponde, ¿no? Recordemos que tenemos que analizar cuál es el voltaje, cuál es la corriente. Ahora, como este interruptor ya no, ¿sí? Ya no ve solamente un voltaje positivo o una corriente positiva o una corriente negativa de un voltaje positivo, sino ya es un interruptor de dos cuadrantes, entonces por eso es importante entender el funcionamiento de esa síntesis de interruptores. En este caso el interruptor resultante es un MOSFET. Acá sí el interruptor resultante es diodo MOSFET para hacer solo un interruptor. Bueno, ese es, digamos que la comparativa entre esos dos grandes inversores que se conocen muy bien. Acá tenemos el inversor boost, en el cual tenemos, digamos que separados, ¿sí? Si ustedes logran ver eh, un convertidor boost y otro convertidor boost en cascada que están entregando, bueno, en cascada no, digamos que de forma diferencial, ¿sí? Un voltaje a la carga, ¿sí? Ese es importante. Es muy similar, ¿sí? Mire que este, si ustedes logran eh, observar esta parte, ¿sí? Es un convertidor boost, ¿sí? Ese es un convertidor boost. Y si ustedes ven esta partecita de acá, ¿sí? Es un convertidor Buck. Y tenemos dos convertidores Buck diferenciales, ¿sí? Entonces uno me hace ver un voltaje positivo, otro me hace ver un voltaje negativo y yo estoy mirando la diferencia entre ambos, ¿sí? Esa es una de las características de estos inversores. ¿Listo? Y este es un inversor, ¿sí? El último es un inversor dual Buck en el que digamos que la gran ventaja es su alta eficiencia y que el inversor, ¿sí? La corriente de entrada es solamente es positiva, ¿sí? Entonces eso hace que el funcionamiento del inversor dual Buck, ¿sí? Primero, pues me permita evitar corrientes negativas, ¿sí? O devolverle potencia a la carga, perdón, corriente a la fuente de entrada. Aunque vamos a ver que en este caso, este inversor que hace eso, que dependiendo de la carga que se coloque puede devolver corriente hacia la fuente de entrada, cómo poder eliminarlo, ¿sí? Y esa es una de las características de funcionamiento de estos inversores, ¿sí? Entonces, si alguien quiere buscar un poquito más sobre el Dual Buck, hay un artículo, ¿sí? que, que tenemos publicado con otro profesor de la universidad sobre este inversor, ¿sí? Em, También compañeros de ustedes, ¿sí? Compañeros de ustedes implementaron ese convertidor, ese inversor en su trabajo de grado. Ok, entonces ahora algo muy importante es tener en cuenta o un tema que se llama la modulación, ¿sí? Nosotros en los convertidores de CDC teníamos una señal triangular que comparábamos con un nivel TC y teníamos una señal cuadrada, ¿sí? En este caso, ¿sí? Lo que yo deseo, ¿sí? Lo que yo deseo es que la señal, ¿sí? que, que esté antes del filtro de la salida, ¿sí? Esta señal antes de entrar al filtro LC. Si quiero que la salida sea una señal seno, pues esta señal cuadrada, su promedio, tiene que ser una señal seno.
Ahora ustedes dirán, pero bueno, ¿cómo lo podemos hacer? ¿Sí? Porque esa es una señal cuadrada. ¿Cómo esa señal cuadrada, haciéndole el promedio, voy a tener una señal senoidal? Entonces, acá podemos tener diferentes, digamos que, funcionamientos o características de la modulación. ¿Sí? Entonces tenemos la modulación por ancho de pulso único, la modulación por ancho de pulso múltiple, ¿sí? Y la modulación sinusoidal por ancho de pulso, o también llamada SPWM. ¿Sí? Y también podemos tener una modulación sinusoidal por ancho de pulso SPWM modificada. Nosotros nos vamos a concentrar acá en esta, la modulación sinusoidal por ancho de pulso, o la SPWM, muy conocida como SPWM. ¿Y en qué consiste? En que nosotros en los convertidores de CDC lo que hacíamos era comparar esta señal triangular con un nivel de C, ese amarillo que acabo de dibujar. Y cuando ya hacíamos la demodulación, por decirlo así, que es el paso final, ¿sí? O sea, lo que me logra hacer este filtro y entregárselo a la carga, esa última, la demodulación, es pues poder llevar esa señal, esta señal, a la salida, ¿sí? Entonces para eso me sirve la modulación, ¿no? Y que viaje a través de un medio. Eso ustedes lo ven en comunicaciones uno. En este caso mi medio va a ser el convertidor conmutado. ¿Por qué? Porque yo tengo acá una señal pequeña, ¿sí? Puede ser generada por un divisor de tensión y llevada a través de unos amplificadores operacionales o generada a través de un microcontrolador. Y ese convertidor lo que va a hacer es amplificarla, ¿sí? Entonces tengo mi medio, que es el inversor, y la va a amplificar. ¿Cómo la amplifica? Pues teniendo en cuenta esta fuente de entrada, ¿no? Porque esta señal de acá va a estar, la amplitud va a estar referenciada o va a estar en función del voltaje que tenga en la entrada. Pero la forma de onda, ¿sí? Me la va a definir, pues, cómo yo haga ese tipo de modulación. Entonces, nosotros tenemos que esa modulación ahora, pues ya no va a ser, ¿sí? Ya no va a ser esa señal amarilla que quité, sino, ¿sí? Va a ser ahora una señal variante en el tiempo, una señal senoidal, ¿sí? Y esa comparación entre la señal, entre la señal triangular, ¿sí? Y la señal senoidal, pues voy a obtener un ancho de pulso que va a variar, ¿sí? Eso es lo principal. O sea, ya no es fijo, como ya no tengo una constante, ¿sí? Entonces ese ciclo útil, ¿sí? Ese ancho de pulso, pues ahora ya va a variar en el tiempo, ¿sí? Va a cambiar la amplitud. Y por eso es que se llama SPWM, porque el PWM que nosotros conocemos está variando, ese ancho de pulso está variando en forma senoidal, ¿sí? O sinusoidal. Este tipo de modulación se llama una modulación bipolar, ¿sí? Bipolar. Y ya vamos a ver por qué se llama bipolar, ¿sí? Algo muy importante es tener la relación o el índice de modulación entre la señal, entre la amplitud de la triangular y la amplitud de la cero, ¿sí? O también llamadas moduladora y portadora, portadora y moduladora, ¿no? Portadora la triángulo y moduladora la senoidal. Y la resultante de hacer esa comparación, o sea, ese PWM, que su ancho de pulso está variando en el tiempo, se llama portadora modulada. ¿Listo? Y ese índice de modulación, ¿sí? Ese índice de modulación, que ya sabemos que la amplitud, va a darme una relación de ganancia o de atenuación a la salida, ¿sí? Entonces, si yo cambio la amplitud de este, ¿sí? Si ustedes recuerdan, yo cambiaba la amplitud de la DC, cambiaba el ancho de pulso y cambiaba la salida. Ahora, si yo cambio la amplitud, el valor pico de la senoidal, pues también voy a tener un cambio en mi salida, ¿sí? Esa es la característica. Ahora, teniendo eso en cuenta, yo también puedo tener otra modulación, ¿sí? Una modulación SPWM unipolar. ¿Y en qué consiste? ¿Sí?
consiste en que nosotros vamos a tener cada puente, ¿sí? Vamos a borrar esto que tenemos por acá, cada puente, ¿sí? Cada rama, por llamarlo así. Si ustedes recuerdan en el primer 50, siempre les recalqué algo que era la rama, ¿sí? Esto es una rama, esto es otra rama, una rama y esto es otra rama. ¿Qué características teníamos con respecto a las ramas? ¿Sí? Que lo primero era que un interruptor, o sea, solo un interruptor de una rama puede conmutar, puede estar digamos que conmutando. Dos interruptores de la misma rama no pueden conmutar al tiempo porque si no hacen corto, ¿sí? Uno en positivo y negativo. Entonces no se puede. Esa es la principal característica. La unipolar, ¿sí? La unipolar me dice que esta rama, perdón, voy a cambiar el color, que esta rama A y esta rama B son independientes, ¿sí? Entonces, este puede conmutar, ¿sí? Como acá entra S y este es S negado, ¿sí? Entonces, esa rama conmuta así. Y esta otra rama puede tener S1 y S2 negado, ¿sí? Entonces, entonces son independientes, ¿sí? Eso es unipolar, ¿sí? Entonces no hay ningún inconveniente. Desde que el interruptor, o sea, solamente conduzca un interruptor de cada rama, no tenemos ningún problema. ¿Qué es la modulación bipolar? La modulación bipolar quiere decir que las ramas, ¿sí? Que esas ramas, esta rama A y esta rama B, están sincronizadas, ¿sí? Entonces, como yo tengo, ¿sí? Mi señal, mi ciclo útil o la señal de activación del MOSFET, entonces quiere decir que para poder tener esa señal, ¿sí? Que va a ir de BI a menos BI, ¿cierto? Entonces, ¿cómo deben conmutar los MOSFET? De forma de puente H, ¿cierto? Entonces, S1 está sincronizado con S4 y S3, que es que su señal de activación es S negado, está sincronizado con S2, ¿sí? Y de esa forma están sincronizados, ¿sí? Solamente tengo un único ciclo útil y se llama bipolar, ¿sí? Porque nosotros pasamos de un nivel positivo a un nivel negativo, ¿sí? Entonces por eso se llama bipolar. Pasa de o sea, del nivel positivo a un nivel negativo. En cambio, la modulación unipolar no tiene esa característica. Como son ramas independientes, tiene solamente eh, niveles positivos a cero o cero a negativo, ¿sí? Y ya lo vamos a ver en simulación. ¿Listo? Entonces, esas son las características de la modulación bipolar, ¿sí? ¿Cómo es la modulación bipolar? Voy a intentar hacer acá un diagrama y cambia acá su ancho de pulso. Y va cambiando su ancho de pulso, ¿sí? Pero va de BI a menos BI. En cambio, la modulación unipolar, ¿sí? Va de 0 a BI, ¿sí? Y de 0 a menos BI, ¿sí? BI y menos BI. Esa es la característica, esa es la señal resultante en ese punto que nosotros conocemos o que definimos acá como BX y acá como IX,
¿sí? Que eso depende de cada puente, ¿no? Entonces, esas son las características de nuestra modulación, ¿sí? Y el índice de modulación, entonces me va a decir que cuando yo ya le aplique el filtro y saque esta señal que va adentro de esa portadora modulada, pues qué amplitud va a tener, ¿sí? En proporción, ¿sí? Esa es la característica. Entonces acá tenemos diferentes señales, ¿no? La señal SPWM bipolar y unipolar. En la señal SPWM nosotros tenemos, qué pena, nosotros tenemos una única señal. Una única, solo hay una señal. Solo tenemos un ciclo útil o una señal U, ¿sí? Solo tenemos una, ¿sí? Y esa señal, pues obviamente, tiene amplitud eh, conocida, ¿cierto? Digamos que este eh, B y va a cero, ¿sí? Y esta señal, ¿sí? Esta señal que se llama BT va a entrar a nuestro MOSFET, ¿sí? Va a ser la señal S que estábamos señalando allá, ¿sí? Y esta señal, pues, obviamente tendrá su señal negada, ¿sí? Que será esta. Y esta es S negada. S iba para el interruptor S1 y S4. Y S negado iba para el interruptor 3 y S2. ¿Cierto? Sí. Y eso es bipolar. ¿Sí? En unipolar ya podemos tener más de dos estados. Mire que en estas dos gráficas podemos ver a D. ¿Sí? D, que es esta señal, ¿sí? Es esta señal. Y uno menos D o D negado, que es lo mismo, es esta señal. ¿Sí? Esa es la señal D. Pero recuerden que como cada puente es independiente, entonces tenemos que tener dos ciclos útiles. Entonces, estas dos gráficas ya me representan el ciclo útil de 1. ¿Sí? Y acá ya las tenemos. ¿Listo? Ahora, sí, es muy importante que ustedes sepan que esa señal, miren, que esa señal de 1 está en función de esta moduladora y, perdón, está en función de esta moduladora y de 1 está en función de esta otra moduladora. ¿Qué características tiene una con respecto a la otra? Que están desfasadas 180 grados, ¿sí? Esa es la característica, ¿sí? El puente, este puente, en cierta manera es independiente a este porque no tiene el mismo ciclo útil, pero sí están desfasados 180 grados, ¿sí? No es la misma señal como en bipolar, tiene un ciclo útil diferente, lo podemos ver acá en las gráficas, pero si hay una característica y es que este ciclo útil o esa señal moduladora de D está desfasada a 180 grados de la señal moduladora de D1, ¿sí? Y miren que las señales de D y de D1 no son iguales, son diferentes, ¿sí? Son diferentes señales de, de ciclos útiles, ¿listo? Y eso es lo que vemos acá. Entonces, forma de salida del BCI, ¿sí? Del BCI con modulación bipolar, que es la roja, y señal de salida del BCI con modulación unipolar. Comparando, ¿sí? Comparando ese contenido armónico, ¿sí? Esa representación en Fourier de cada una de las señales, entonces, miren, nosotros tenemos que tiene menor contenido armónico la señal que se produce a través de una modulación unipolar, ¿sí? Acá podemos ver una tabla de comparación. El factor de distorsión armónico en bipolar es del 110% y en unipolar del 58.81%, ¿sí? De bipolar tenemos transiciones de más a menos y en unipolar tenemos transiciones de más a cero y de cero a menos, ¿sí?
Esas son las características. Ahora, si nosotros analizamos ese contenido armónico del bipolar, pues tenemos una componente en la frecuencia de la señal moduladora, o sea, en esa señal seno que se estaba comparando con la triangular. ¿Sí? Esta frecuencia es la primera que vemos acá en la representación. Y después observamos la frecuencia de la señal portadora, o sea, de la triángulo que tenemos acá. Mire cómo son frecuencias diferentes. Entonces, la primera que veo es la más pequeña, ¿no? O sea, la frecuencia de la moduladora. Y después observo la frecuencia de la portadora, o sea, la señal triangular. Sí, es esta. Y después, obviamente, hay contenido armónico de esa señal. ¿Listo? ¿Qué características se observa en la unipolar? En la unipolar se observa esa frecuencia de la moduladora, pero ya la siguiente componente, y no en tan alto nivel, está dada dos veces la frecuencia de conmutación de la triángulo. ¿Sí? Entonces, acá tenemos algo importante y por eso es la comparativa en distorsión armónica. Esta señal, ¿sí? Tiene componente o la primera componente de la parte de la conmutación está en dos veces la frecuencia de conmutación. La frecuencia de conmutación o la frecuencia de la portadora. Y ese es digamos que un gran beneficio. ¿Por qué? Porque lo que yo requiero es quitar esa frecuencia de la portadora y dejar solamente la frecuencia de la señal moduladora. ¿Listo? Entonces, si yo tengo una frecuencia, si yo quiero quitar digamos que a partir de esta frecuencia, pues necesito hacer un filtro pues más con una frecuencia de corte menor. ¿Y eso qué quiere decir? Eso quiere decir que tendré que utilizar elementos más grandes, un condensador más grande, una inductancia más grande, ¿sí? Y ya conocemos esas implicaciones. ¿Listo? Ahora, el modelo matemático del inversor está representado en lo que hemos venido trabajando y es en una representación de una señal promedio más, ¿sí? Una señal conmutada. O sea, digamos, una señal completa, por llamarlo así, está conformada por una señal promedio o una señal DC más un AC. ¿Sí? ¿Esto cómo se puede llamar? Promedio DC. ¿Cómo se puede llamar? ¿Sí? Eh, También se puede llamar como gran señal. Y este veo gorro se puede llamar como variaciones o ripple, AC, y también se puede llamar pequeña señal. ¿Listo? Y ese es el modelo matemático. Y de ahí se parte, ¿sí? Muy, muy similar a lo que hemos venido trabajando en DCS. Entonces, acá es muy importante porque nosotros tenemos la elección de los dispositivos, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues analizar el voltaje en el interruptor 1, el voltaje en el interruptor 2, el voltaje en el interruptor 3, el voltaje en el interruptor 4. Y lo mismo con las corrientes en esos interruptores, ¿sí? Tanto acá está una comparativa entre el BCI y el CCI, ¿sí? Si ustedes observan el BSI, ¿sí? Los interruptores solamente ven voltaje positivo, y, pero sí observan corriente positiva y negativa, como lo podemos ver acá. En el CSI ven voltaje positivo y negativo, pero corrientes solamente positivas. Y por eso el cambio, ¿sí? Por eso la diferencia en los interruptores que se deben utilizar. Ahora, ¿cómo
se realiza ese cálculo de ese filtro de salida, porque nosotros hemos llegado hasta acá, ¿sí? Tenemos este tipo de señal conmutada, pero lo que yo deseo es entregarle una señal pura, alterna a mi carga. ¿Listo? Entonces, para eso utilizamos nuestro famoso filtro LC, ¿sí? En ese caso, ¿sí? Nosotros acá podemos ver el bode del filtro LC, ¿sí? Sabemos que es un filtro pasabajos, ¿sí? Es un filtro pasabajos. Pero algo que no lo habíamos visto era que, miren, este filtro tiene justamente, atenúa 40 decibeles por década, ¿sí? Atenúa 40 decibeles por década. ¿Sí? Entonces, ¿qué deseo con mi filtro? Eliminar esa componente de alta frecuencia, ¿sí? Entonces, pues yo tengo que elegir una frecuencia de corte de ese filtro, ¿sí? Y acá entonces viene esta recomendación. Que yo elija la frecuencia de corte 10 veces menor a la frecuencia de conmutación, ¿sí? Entonces, yo ya tengo que ese filtro LC pues tiene esta característica de frecuencia de corte, ¿sí? No voy a entrar en detalles de diseño de ese filtro, para los que quieran pues lo pueden buscar, ¿sí? También tenemos que ese filtro tiene una impedancia, ¿sí? Tiene esta impedancia, ¿sí? Y que a través de la reactancia, ¿sí? Del condensador, que si no estoy mal es menos J sobre 2pi f c, ¿sí? De acá podemos despejar a LO, ¿cierto? Inicialmente lo vamos a dejar como LO, raíz de LO es igual a Z por raíz de CO. De acá podemos despejar a raíz de CO, que es igual a 1 sobre 2pi raíz de LO, ¿cierto? Por FO. Pero también tenemos que esa raíz de LO es esto. Entonces tenemos que CO es igual a 1 sobre 2pi ZO FO, ¿cierto? Entonces, eh, esta impedancia del condensador, ¿sí? Nos quedaría que, obviamente esto lo podemos llevar también a igual a 1 sobre 2pi FCO, y reemplazando lo que vale CO tendríamos 1 sobre 2pi F por CO, que es 1 sobre 2pi ZOFO, ¿cierto? Que es la frecuencia de corte. Estos términos se van, ¿sí? Y nos queda que la reactancia es igual a R a ZO, a Z, y la reactancia es igual a ZO. Y acá entonces podemos observar, ¿sí? Y comprobar esa impedancia de salida que va a tener ese condensador. Es muy importante tener claro qué comportamiento deseamos de ese filtro, ¿sí? Por eso coloco estas expresiones acá. Nosotros deseamos que el filtro sea subamortiguado, ¿sí? Que sea lo menos disipativo posible. Entonces, lo que deseamos es que esa impedancia, ¿sí? Esa impedancia de salida sea, menor a la, ¿sí? Sea menor en ese
Entonces deseamos que ese filtro, ¿sí?, sea menor el voltaje que cae en esa impedancia y se vaya todo hacia la resistencia. Eso es lo que deseamos, ¿cierto? Entonces, ya borrando esto de acá, entonces podemos definir unos parámetros importantes para que ustedes lo tengan presente. Listo, entonces la frecuencia de corte, lo recomendable es que sea la frecuencia de conmutación 10 veces menor a la frecuencia de conmutación, ¿sí?, que la resistencia de salida, ¿sí?, también buscamos que 2 veces la resistencia de la salida sea mayor a ZO, ¿cierto? Entonces, de acá podemos definir que ZO puede ser eh, 10 veces menor a 2 veces la resistencia de la salida, ¿sí? Eso es, digamos que los parámetros para poder encontrar nuestro o definir nuestro filtro de forma correcta, ¿sí? Tanto en términos de la frecuencia de corte como también de la impedancia, ¿sí?, para poder cumplir con el, el amortiguamiento que deseamos. En el modelo matemático del inversor, pues ya nosotros hemos o conocemos esa síntesis de interruptores para poder elegir el correcto, ¿sí? Ven que acá tenemos voltaje positivo y corriente, perdón, voltaje positivo y negativo y corriente solamente positivo. Este interruptor es el que se utiliza en el CSI. Y el solo MOSFET, ¿sí?, el solo MOSFET que es capaz de conducir voltaje, solo voltaje positivo y corriente positiva y negativa, entonces me sirve para el BCI, ¿sí?, al hacer la síntesis de interruptores. Este es el modelo, ¿sí?, este es el modelo matemático del inversor BCI con pérdidas, ¿sí?, en los MOSFET, ¿sí?, con pérdidas en los MOSFET y con pérdida en la inductancia, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta, este modelo está referido a una señal o a un modelo de modulación unipolar. ¿Por qué? ¿Sí? Porque nosotros tenemos acá al ciclo útil D y al ciclo útil D1, o sea, los dos ciclos útiles. Y la modulación unipolar nos plantea eso. Tenemos las ecuaciones de pequeña señal, tanto para la inductancia, ¿sí?, o de primer orden, como lo conocemos, tanto para la inductancia como para el condensador, ¿sí? Qué pena con ustedes. Y tenemos entonces las ecuaciones para promedio o para DC, ¿sí?, y también para pequeña señal, ¿sí?, o lo que se llama la C o primer orden, ¿sí? Tenemos entonces nuestras ecuaciones. Una simplificación que se puede hacer es que la diferencia de esos ciclos útiles, miren como los tenemos acá, es una diferencia de ciclos útiles, los podemos agrupar en una única señal, en la señal U. La señal U es nuestra señal de control, ¿sí?, y es la diferencia entre el ciclo útil D y el ciclo útil D1, ¿sí? Este modelo, ¿sí?, ¿cómo se obtiene? ¿Sí? Ustedes dirán, bueno, ¿cómo obtengo este modelo? Es muy sencillo. Ustedes hacen su análisis en cada uno de los estados,
¿sí? O sea, ustedes dicen, conduce este diodo, perdón, ese MOSFET y conduce este, ¿sí? O conduce S1 y S3, o conduce, esas son las posibles combinaciones. Después, conduce S3 y conduce S2, o conduce S3 y conduce S4, ¿sí? Esas son las posibles combinaciones que nosotros tenemos, ¿sí? Por eso es que nosotros tenemos o valores positivos que van, valor positivo, ¿sí? Que va a cero, porque cuando conduce, vamos a hacer un ejemplo acá, cuando conduce C1, S1 y S4, el nivel de la salida es positivo. Si conduce S1 y S2, el nivel en la salida es cero, porque no hay, el negativo no está conectado a la salida. Y así, entonces van modulando, ¿sí? Se van modulando. Ya después, ¿sí? Cuando conduce S1 y cuando ya deja de conducir S1 y entra a conducir S3, entonces ya tenemos. Cuando conduce S3 y S2, entonces tengo un nivel negativo. Si conduce S3 y S4, tengo un nivel cero. Y así. Esa es, digamos que la explicación un poco más como didáctica. Y si ustedes logran ver, pues ya vamos a tener más estados, ¿no? No solamente dos estados. Vamos a tener eh, por lo menos seis estados posibles. Después se pueden reducir, ¿sí? Y se llega a esta ecuación, a una ecuación, ¿sí? Como uno tiene que hacer balance, ¿sí? Entonces suma cada uno de esas componentes y llega a una ecuación para el voltaje en la inductancia y una ecuación para la corriente en el condensador. Eso en términos del inversor BCI y también en términos del inversor CSI. ¿Sí? Exactamente funciona igual. ¿Listo? La dinámica, ¿sí? Las ecuaciones pues obviamente saldrán diferentes o serán diferentes. Y acá hay una comparativa entre los dos inversores, ¿no? Entonces, el voltaje que deseamos a la salida se puede lograr. La distorsión armónica también pues, similares. Corriente de entrada, mire que para la misma potencia, ¿sí? Para la misma potencia, la corriente de entrada en el BSI, ¿sí? Es menor que en el CSI, ¿sí? La eficiencia es mayor en el CSI, ¿sí? Para este circuito, ¿no? Para esas características. Eh, el voltaje de entrada es menor en el CSI, ¿sí? Es menor en el CSI. Obviamente, pues obviamente si la corriente de entrada era mayor, pues el voltaje de entrada tendría que ser menor para mantener la misma relación de potencia de entrada. ¿Listo? El número de inductancias en el BCI necesitamos dos porque ya hablamos de que en la entrada había un problema y lo vamos a ver ahorita en simulación, ¿sí? Por lo tanto vamos a tener o debemos tener dos unidades de inductancia y dos unidades de condensador en el circuito. En cambio en el BSI solamente tenemos una inductancia y un condensador. Número de dispositivos semiconductores en el BSI 4, en el CSI 8. ¿Sí? Tenemos mayor número de semiconductores. ¿Presenta filtro en la entrada? Sí, va a necesitar un filtro en la entrada, que no lo hemos visto, pero lo vamos a explicar un poco. ¿Listo? Y acá, entonces vamos a la simulación. Entonces, acá tenemos nuestro inversor BSI unipolar y nuestro inversor BSI bipolar, ¿sí? Y acá tenemos nuestra modulación, ¿sí? Entonces, tenemos una señal senoidal que estoy comparando con una señal triangular, ¿sí?
Y si ustedes observan, tengo esa comparativa, de aquí sale la señal S1 y S2, que sabemos que S2 es el negado de S1. Y también acá tengo un multiplicador por -1, ¿sí? Porque recuerden que están desfasadas 180 grados, para obtener, ¿sí? A través de esa comparativa, la señal S3 y S4. Entonces, estas de acá serían D, obviamente y su negado, y este D1 y su negado, ¿sí? Si ustedes observan, D entra al interruptor, a este interruptor, y D negado entra a este interruptor. D1 entra a este interruptor y D1 negado entra a este interruptor. Dos ramas independientes. Este ciclo útil que está entrando acá no es el mismo que está en esta rama, ¿sí? En cambio, en el interruptor, en la modulación unipolar, como solamente necesitamos una señal de control, cogimos a S, ¿sí? A S1. Entonces, S1 entra a este interruptor, ¿sí? Entra a este interruptor y también a este interruptor. Y de negado entra a este interruptor y también entra a este interruptor, ¿sí? Y vamos a hacer la simulación. Entonces, lo primero que vamos a observar, ¿sí? Es nuestra señal moduladora, la portadora y la moduladora negada. Entonces, moduladora y moduladora negada. ¿Listo? Ahí tenemos nuestras dos señales, ¿sí? Vamos a agregar acá nuestra señal portadora, ¿sí? ¿Sí? Voy a hacer acá, para poder comparar, voy a bajarle la frecuencia para poder verlas un poco más claras. Y ya volvemos a simular con la frecuencia que es. Sí, entonces acá nosotros observamos, ¿sí? Ahí está nuestra señal portadora y la moduladora y la negada de la moduladora o la desfasada a 180 grados, ¿sí? De esto nosotros vamos a tener una señal resultante de esa comparativa, ¿sí? ¿Quién es? Entonces, obviamente tenemos AB17, que es la portadora modulada, ¿sí? 17, qué pena con ustedes. Y una vez les colocamos los nombres. Listo. Entonces, y acá entonces tenemos nuestras señales de gate, ¿sí? O sea, nuestras portadoras moduladas, y tanto para D como para D1, y acá es donde vamos a observar. Entonces, si ustedes observan, ¿cierto? Esto. Entonces, acá podemos observar
que cada una, ¿sí? Cada una está variando independientemente de la otra, ¿sí? Cada ciclo útil es diferente. Y lo otro que podemos observar es que el ancho de pulso varía en función de esa señal senoidal. O sea, ese PWM está variando en función de esa señal senoidal. ¿Sí? Eso es importante tenerlo claro. Sé que el ancho de pulso va variando. Ahora, vamos a mirar ya como tal el inversor. Ya miramos las modulaciones. Ahora sí debo colocar acá la frecuencia para el cual está calculado. Y entonces tenemos, esto lo vamos a cerrar, 200 voltios con el que estamos alimentando el circuito, ¿sí? Y la potencia de la salida son 200 vatios. Entonces, tengo por acá preparado un derive con cálculos de ese filtro. Entonces, para poder tener 200 vatios a la salida y un voltaje de 120 voltios RMS, sí o sí necesito una resistencia de salida de 72 ohmios. ¿Sí? Ahora, partiendo de nuestro análisis, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Pues definir, ¿cierto? ¿Cuál es la frecuencia de corte? Esa frecuencia de corte, ¿sí? Sé que debe ser, ¿sí? Sé que debe ser eh, 10 veces menor que la frecuencia de conmutación, ¿sí? Eso es lo que conozco. Acá está. Entonces, la frecuencia de conmutación que es 50.000 dividido entre 10. Pero también sé, ¿cierto? Que Z debe ser igual, ¿cierto? A 2 veces RO y lo habíamos dicho que ese Z debe ser 10 veces menor a 2 veces RO. O sea que ZO, ¿cierto? Debe ser 5 veces menor a RO, ¿sí? Esa es nuestra característica. Entonces, si yo tengo eso claro, entonces, si tengo eso claro, entonces sé, ¿cierto? Que a través de mi despeje y de encontrar el condensador, ¿cierto? Porque yo necesito encontrar el condensador en términos de la frecuencia de corte y de la impedancia del filtro. Entonces, tengo que para ese circuito, ¿sí? Eh, el condensador debe ser de 2.2 micros. Ya cuando tengo el condensador, pues miren que es muy sencillo porque sé que, eh, perdón por acá, ¿sí? Si sé que FO es igual a 1 sobre 2pi raíz de LOCO, pues lo único que hago es despejar. En este caso me quedaría que LO es igual a 1 sobre 2pi por F al cuadrado por CO, ¿sí? Y eso es lo que tenemos acá. ¿Cuál es la frecuencia de corte? ¿Sí? ¿Cuál es la frecuencia de corte? Pues es 10 veces menor a la frecuencia de conmutación. Y tengo acá mi condensador resultante. Entonces tengo que la inductancia de salida es 458 microhenrios. ¿Sí? También hice acá un comparativo ya no haciendo que la frecuencia de corte sea 10 veces menor, sino que sea 7.5 veces menor. Y tengo estos condensadores. Ahora, ese es en el caso, mire que la frecuencia de corte, o en esa frecuencia de corte en términos de quién estaba, estaba en términos de la función, perdón, de la frecuencia de conmutación, ¿cierto? O sea, la frecuencia que quiero eliminar.
Entonces lo que hacemos es un filtro que su, digamos que su punto de resonancia sea 10 veces menor, para que ya una década después esté atenuado 40 decibeles. Ahora, eso es en términos del bipolar, ¿cierto? Porque si yo conmuto a 50 kHz, mi salida, esa señal BX, va a tener una componente en la frecuencia de conmutación, cosa que no pasa con el unipolar, porque el unipolar, la frecuencia que se ve en la salida, en esa señal BX, es dos veces la frecuencia de conmutación. Entonces yo tengo que hacer un filtro que corte, ¿sí?, 10 veces menor a dos veces la frecuencia de conmutación. Y eso lo vemos acá. ¿Sí? Estoy calculando, ¿sí? Estoy calculando eh, ¿sí? Acá está. Estoy calculando un condensador, ¿sí?, que tenga una frecuencia de corte o sea, en 100 kHz, que es el doble de la frecuencia de conmutación, sobre 10, o sea, 10 veces menor a esa frecuencia que quiero cortar. ¿Sí? Que esa frecuencia que quiero cortar es dos veces la frecuencia de conmutación, dado por lo unipolar. Y obviamente cumpliendo con la condición, con el parámetro de ZO. ¿Sí? Que ZO tiene que ser 5 veces menor a RO o 10 veces menor a 2 veces RO. Y ahí encontramos nuestro condensador. Y si encontramos nuestro condensador, es muy sencillo encontrar la inductancia. ¿Sí? Entonces, en teoría, si comparamos este condensador y esta inductancia a este condensador y esta inductancia, pues son menores, ¿sí? La mitad. ¿Sí? Es la mitad. Ay, discúlpenme que les dije mal, ¿no? Entonces, este condensador y este condensador, la mitad, ¿no? El condensador que se requiere para unipolar es la mitad, ¿sí?, de capacitancia que el de bipolar. Y lo mismo pasa con el valor de la inductancia, ¿sí? Ahora, vamos a mirar su funcionamiento. ¿Sí? Entonces, tenemos nuestro filtro del unipolar y nuestro filtro del bipolar. Ambos tienen, ¿sí?, para que ustedes puedan ver, ambos tienen la misma resistencia a la salida y ambos tienen el mismo voltaje de la entrada, ¿sí? Uno requiere un filtro diferente al otro, ¿sí? Y, y ya simulamos, ¿no? Creo que ya hice la simulación y, o bueno, hagámosla de nuevo para evitar confusiones. Y entonces vamos a comparar, ¿no? Esa es la idea, comparar esas dos salidas. Entonces, acá observemos, antes de mirar el filtro, Bx de bipolar, ¿sí?, y Bx de unipolar, ¿sí? ¿Sí? Esa es la gran diferencia. Unipolar va de 200 a 0, ¿sí?, y bipolar va de 200 a menos 200. Tenemos transiciones de 400 voltios. ¿Listo? Y obviamente si yo vengo acá y le digo que una transformada, entonces comprobamos lo que... ¿Sí? Entonces tenemos... Esta es una de las partecitas más importantes. Entonces, la frecuencia de conmutación está en 50K. Unipolar B, perdón, bipolar ve esa frecuencia. Unipolar no la ve. La primera componente que aparece después de los 60 Hz es en 100 kHz. ¿Sí? Entonces, pues ahí tenemos una ventaja, ¿no? Tenemos una ventaja. Eh, Ahora, ¿cómo nos dan las señales de salida? ¿Sí? En teoría deberían ser iguales, ¿no? Porque yo hice acá un filtro que hizo esto y le quitó. Y acá hice un filtro
Por eso los componentes son diferentes, que vino y quitó esa. Pero, pues vamos a comprobar, ¿no? Vamos a comprobar cómo va cada una de ellas. Para eso tenemos que volver al análisis en el dominio del tiempo y vamos a observar. Entonces, veo de bipolar, ¿sí? Y veo de unipolar. Y ahí las tenemos las dos. Ahora, si yo le digo que un análisis de THD, entonces tenemos acá nuestro análisis de THD, 129% para VOX bipolar, esta antes del filtro, 68% para unipolar antes del filtro, 1%, ¿sí? 1% para bipolar, ¿sí? Ya la salida del inversor con modulación unipolar 1% y 0.55% para unipolar, ¿sí? Para unipolar, ¿listo? Con el mismo filtro, ¿sí? O sea, con el mismo filtro en términos de diseño, ¿sí? Ahora, si queremos exactamente el mismo filtro, ¿cierto? Queremos exactamente el mismo filtro, entonces vamos a ver la respuesta, ¿sí? Digamos que tenemos el mismo circuito, lo implementamos, definimos un filtro y queremos ver la respuesta de simplemente en nuestro microcontrolador o nuestro análisis cambiar una modulación con respecto a la otra. 459 que es la inductancia y 2.2 que es el condensador. Y vamos a hacer nuestro análisis. ¿Sí? Y tenemos, obviamente el bipolar siguió exactamente igual porque yo no le cambié el filtro, pero el unipolar redujo, ¿sí? Ahora a 0.1% de distorsión armónica, ¿sí? Simplemente con cambiar la modulación y dejamos el mismo filtro en valores, ¿no? Ya en términos de diseño encontramos como una proporción para que sea la mismas, digamos que la misma frecuencia de corte. ¿Eso qué es una ventaja? Pues que obviamente podré tener menor distorsión a la salida, pero también eh, que si yo tengo una modulación unipolar, pues necesito un filtro más pequeño. Y antes funciona mejor que en los mismos términos de parámetros que el bipolar. Entonces esta inductancia de 230 microhenrios va a tener menores pérdidas que la inductancia de, del bipolar, ¿sí? Porque va a pasar la misma corriente, pero en términos de inductancia, pues se tuvo que dar menos vueltas al cable. O sea, menos resistencia, menor longitud, por lo tanto menor resistencia serie. Y va a ser más eficiente. ¿Sí? Volvemos a nuestra presentación. Y acá tenemos entonces interruptores, ¿sí? Para poder dimensionar. Interruptores de carburo de silicio, ¿sí? Frecuencias de conmutación altas, ¿sí? También, ya es a modo de conclusión, eh, es muy importante aislar la parte de potencia de la parte de control. ¿Por qué? Porque yo necesito una señal que dispare a ese MOSFET, pero no puede estar referenciada a la misma tierra. Entonces para eso pues necesitamos optoacopladores con altas velocidades de conmutación, ¿sí? Con altas velocidades de respuesta, driver especializados para MOSFET con alta, digamos que alta velocidad de respuesta y con alta, digamos, o bueno, con alta entrega de corriente a la salida,
¿sí? Un pico de corriente alto. También microcontroladores que ojalá pues sean especializados, que si nosotros vemos este microcontrolador que está diseñado para convertidores conmutados, tenemos los PWM son eh, negados, o sea, de una vez ya salen negados. PWM1, PWM1, A y B. Entonces el B es negado del A. Y así, y tenemos varias salidas de PWM. Necesitamos censar, entonces varios canales de ADC. ¿Sí? Ese es importante tenerlo presente. Este es el inversor CSI con modulación unipolar implementado por compañeros de ustedes, ¿sí? Daniel Barrera y Carolina Zanabria lo implementaron. Este es el microcontrolador que acabamos de explicar. Eh, y si ustedes se dan cuenta, pues tiene la inductancia de entrada, ¿sí? La inductancia de entrada, el condensador de salida y los interruptores. Pero cada interruptor, cada MOSFET necesita un octo y un driver, ¿sí? Y obviamente fuentes para alimentarlos. Entonces ese diseño ya lleva otra característica. Muy importante, las señales que van del microcontrolador hacia esa tarjeta de control, hacia esa parte de disparo, como tenemos señales conmutadas, entonces suele generar ruido. Por eso utilizamos cables blindados y ferritas como filtros para que esas señales que están saliendo del micro pues no se vean afectadas. O sea, que el mismo circuito no le meta ruido a las señales que lo están disparando. Acá tenemos una característica, ¿sí? Eh, este es el optoacoplador. O sea, acá viene y llegan nuestras señales de disparo, ¿sí? En este punto llegan nuestras señales de disparo. Entran al optoacoplador. El optoacoplador entonces ya separa esa tierra del microcontrolador y genera una tierra entre la salida del optoacoplador y el driver. El driver, entonces, ¿de qué se encarga? De que esa señal que entra sea elevada, ¿sí? En niveles de tensión y pueda activar al MOSFET, ¿sí? Ese MOSFET que se va a activar, entonces, como necesita una velocidad alta para conmutar, entonces, como él tiene un condensador entre gate y source, ¿sí? Entonces necesita cargarlo. El driver lo que hace es entregarle ese pico de corriente al condensador para que se pueda cargar rápidamente, ¿sí? Por eso es que un driver de MOSFET debe estar en la capacidad de entregar altos picos de corriente o pedírselo, ¿sí? De consumir ese pico alto de corriente, porque usted para cargar un condensador necesita un pico de corriente alto y para descargar un condensador necesita pedirle un pico de corriente alto, ¿sí? Y lo descarga rápido. ¿Para qué? Para poder prender y apagar rápido un MOSFET. Y así son todos, ¿sí? Si ustedes observan, pues hay una cierta simetría en el circuito, ¿sí? Esa es la capa superior de ese inversor. Y en la capa inferior vienen nuestros semiconductores porque iban sobre un disipador, el cual pues obviamente mantiene la temperatura de juntura en niveles óptimos. Eh, Este es un esquema, ¿sí? De la implementación del inversor en el que tenemos nuestra señal, nuestro microcontrolador, entran nuestras señales, el optoacoplador se comunica con el driver y el driver pues entrega, o cada uno de los drivers le entregan las señales a cada uno de los MOSFET. Y la salida pues es censada, acondicionada, filtrada y además ingresa por el canal, los canales de conversión análoga digital. Y tenemos un lazo cerrado. ¿Sí? Obviamente al inversor pues le entra nuestro voltaje DC. Esta es la retroalimentación para poder tener control sobre la salida.
Acá tenemos un inversor BSI implementado, ¿sí? Eh, Acá se observa cada uno de los interruptores S1, S3, S2, S4, cada uno de sus señales de disparo, ¿sí? El disipador, el condensador de entrada, la inductancia de entrada, el condensador de salida y la inductancia de salida, ¿sí? Este es el esquemático en Altium, un software especializado para PCBs. Y de este inversor tenemos la capa inferior, y la capa superior. ¿Sí? Si ustedes logran identificar las señales, los caminos que llevan esas señales de control, están totalmente aislados de los caminos de potencia. ¿Sí? O sea, estos son ese circuito que nosotros dibujamos allá, que es así, y que después viene acá más menos Bx y entra a nuestro filtro. Todos estos caminos, ¿sí? Todos estos caminos se llaman caminos de potencia, ¿sí? Caminos de potencia. Y están aislados de esas señales que vienen acá para poder disparar al MOSFET, ¿sí? Que son las que observamos acá. Todas estas son estas señales que entran acá. Están aisladas, ¿para qué? Para evitar el ruido, ¿sí? Eso es importante. Acá observamos sobre la implementación de ese inversor BCI, bueno, imágenes sobre la temperatura de cada uno de los elementos, sobre el disipador, sobre los interruptores, sobre las inductancias, ¿sí? Que es importante porque si los interruptores superan esa temperatura máxima de juntura, se van a dañar, se van a quemar, ¿sí? Y es importante también mirar la temperatura que se está perdiendo en el núcleo y en el cableado de las inductancias para saber las pérdidas. Y acá entonces observamos, este es un inversor CSI que implementé en el que el osciloscopio me ayuda a determinar si cumple o no eh, la norma IEEE 519 del 2014, en el que analiza cada una de las armónicas y dice si pasa o no pasa esa norma, ¿sí? En esos términos generales es la clase de inversores, eh, y nos veremos la próxima sesión. Muchas gracias.